Al filo de la intriga. El origen de las voces dentro de nuestras mentes. La mente humana es fascinante, extraña e incluso a veces aterradora. A pesar de que encierra los más profundos pensamientos y deseos de una persona, allí hay más que solo anhelos, sueños, frustraciones y divagaciones fantasiosas. Ninguna persona normal es capaz de dominar su propia mente por completo, y a raíz de ello surgen miles y miles de pensamientos horribles, deseos inmorales y escenarios imaginarios aterradores que, de hacerse realidad, revelarían toda la maldad y la oscuridad que mora en el interior de nuestras almas. Y es que la mente no se puede dominar. En cambio, ella es la que casi siempre termina dominando. Ella es la que decide si el próximo movimiento será suave o violento, o si se actuará con impulsividad, o por el contrario, con astucia y paciencia. La mente lo sabe todo, y conoce más a la persona misma, que al revés. La mente es la que conoce si los sentimientos son verdaderos o falsos, si se actúa por conveniencia o por temor. Es quien decide si las emociones son dominadas, o en cambio, ellas dominarán al cuerpo. La mente es quien conoce realmente el motivo de la angustia, del temor, de la rabia o del dolor, y es el hogar de la paranoia, de los pensamientos malvados o egoístas, de la ira, los celos, los temores y los deseos más impuros que una persona puede tener. Por más que alguien hable con sutileza, usando dulces palabras, es en su mente donde habitan sus más oscuros pensamientos, los cuales revelan la verdadera naturaleza de esa persona. Una naturaleza que por lo general es malvada, horrenda, inmoral y aterradora. Si cada pensamiento que las personas tuvieran se hiciera realidad, todos estaríamos muertos. El hecho de que lo que pasa por la mente no se cumpla por arte de magia es algo que hay que agradecer. Pero la mente es astuta, casi como si fuera una parte reprimida del alma, o más bien, el titiritero que mueve los hilos de una persona común. Y muchas veces, dentro de la mente hay una voz que susurra cosas horribles al oído, y a veces dichas voces atormentan tanto que muchas personas no soportan todo lo que desde sus mentes les dicen y deciden acabar con ellos mismos. Estas voces no son casualidad, y no es como si fueran indicios de que alguien es esquizofrénico, ni tampoco es evidencia de que padece una enfermedad mental, al menos no en la mayoría de los casos. Estas voces están en todas y en cada una de las mentes de las personas. Y día y noche son capaces de susurrar cosas extrañas y perturbadoras que tal vez en realidad sean un reflejo del alma de la persona misma. Pero a veces pareciera que esa voz que alguien escucha perteneciese a otra personalidad, como si hubiese alguien más habitando dentro de la mente. A esta sensación se le llama tulpa. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. La tulpa puede definirse como una serie de constantes pensamientos independientes y vivos que nacen desde lo más profundo de la mente de una persona y actúan de forma a veces descontrolada, como si la mente tuviera una personalidad propia que es muy diferente a la del alma que habita el cuerpo. Sin embargo, esta definición solo aplica para la cultura occidental, pues en Oriente, en especial donde las creencias se rigen por el budismo, la naturaleza de la tulpa es un tanto distinta. Según el budismo, la tulpa es una clase mística y sobrenatural de ser u objeto que nace a partir de ciertos pensamientos. Estos son agrupados y crean un cuerpo místico que canaliza todos estos pensamientos en una misma imagen o figura metafísica. Se considera que los primeros indicios de las tulpas se remontan a los tiempos en donde la ocultista rusa, Madame Blavatsky, practicaba la teosofía. Ella describía a la teosofía como el tronco de donde nacieron las demás religiones. Estas diferentes doctrinas fueron producto de creencias, pensamientos e ideas que contradicen a la verdadera naturaleza de la espiritualidad universal. Las raíces de las creencias en las tulpas radican en la teosofía, pero junto a las creencias budistas, estas han adquirido una definición formal y definitiva, que es la conocida y aceptada en la actualidad y que de hecho son más comunes de lo que se piensa.
Estas tulpas pueden asociarse a los amigos imaginarios que un pequeño tiene en su niñez. La mayoría de los niños describen a estos compañeros como seres extraños, que poseen personalidad propia y que incluso a veces le sugieren al niño hacer ciertas cosas que pueden ser peligrosas o indebidas. Cuando los niños crecen, la mente se agota y por lo general la tulpa es dominada, sometida o en algunos casos completamente eliminada. En la mayoría de los casos, la tulpa pierde fuerza y se aloja permanentemente en la mente de las personas y de vez en cuando se manifiesta al susurrar alguna cosa que puede ser estúpida, fantasiosa, graciosa, sarcástica o incluso puede decir lo que una persona realmente siente desde el fondo de su alma. Pero cada tulpa es única y está íntimamente relacionada a la naturaleza del alma de la persona con quien comparte la mente. Hay casos en donde la tulpa no es dominada del todo, y en cambio, esta toma control parcial o total de la mente y cuerpo de alguien. Que dos personalidades habiten y controlen una misma mente es agotador, e incluso a nivel físico, el cerebro puede verse resentido, provocando migrañas y sensaciones corporales desagradables. Pero hay casos más tranquilizantes, pues tanto una persona como una tulpa pueden ayudarse mutuamente con problemas sociales o psicológicos e incluso llegan a compartir el mismo cuerpo, turnándose entre personalidades para controlarlo a voluntad. Son pocos los casos en donde una tulpa es tan poderosa como para poder controlar el cuerpo de alguien a voluntad, pero más raros aún son aquellos casos donde ambas personalidades conviven en armonía. Por lo general, la tulpa puede llegar a manifestarse al principio mediante potentes y poderosos pensamientos negativos y horribles, e incluso, si la tulpa es malvada, puede atormentar por placer a la persona con quien comparte la mente. Sin embargo, lo curioso es el cómo nacen las tulpas, pues no todas se originan espontáneamente. En la cultura budista tibetana existen rituales especiales con los que una tulpa puede ser creada a raíz de la naturaleza del aura de una persona. A nivel mental, se le da una imagen o un cuerpo. Este puede ser similar al de un animal, alguna criatura fantasiosa o simplemente tener la apariencia de un objeto o persona. Luego, se le da una personalidad específica, se le atribuyen pensamientos y emociones e incluso se le bautiza con un nombre específico. De esta forma, una persona que ha creado una tulpa podrá diferenciar cuáles son sus pensamientos y cuáles no. Cuando la tulpa convive con su dueño o se mantiene bajo control, puede habitar y actuar con relativa libertad en la mente de la persona. Pero cuando una tulpa recibe tanta energía espiritual, según los ocultistas tibetanos, la tulpa puede adquirir un cuerpo físico real y desligarse de la mente de su dueño, llegando a volverse un ser independiente, rebelde, plenamente libre e incluso peligroso. Se han documentado rituales en donde las tulpas adquieren vida propia y para evitar conflictos muy peligrosos, tanto a nivel físico como espiritual, las tulpas deben ser destruidas, o en todo caso, acabar con ellas. Algunas personas han creado tulpas con el fin de satisfacer ciertos fetiches y parafilias que no son socialmente aceptados, o en todo caso, solo lo hacen como una medida desesperada para luchar contra su propia soledad. En las comunidades de foros de Internet, como Reddit o 4chan, hay personas que admiten haber creado tulpas para dar rienda suelta a ciertos oscuros deseos y pensamientos que de salir a la luz harían que dichas personas fuesen repudiadas o discriminadas, ya que practican o tienen tratos y relaciones tabús con sus propias tulpas. En estos mismos foros, hay comunidades más pequeñas, donde las personas comparten sus experiencias creando y siendo dueños de tulpas. Algunos incluso piden consejos sobre cómo tratar con ellas. Estas mismas personas creen que el origen de las tulpas tiene una explicación metafísica, mientras que los más escépticos sostienen que su origen radica en patologías y trastornos mentales y psicológicos. Los expertos en psicología sostienen que el fenómeno de las tulpas llega a ser peligroso, pues pueden tomarse como señales de que alguien es propenso o está desarrollando algún tipo de esquizofrenia, la cual sin tratamiento puede acrecentarse y agravarse. Y el hecho de que dos, o en los casos más extremos,
más de dos personalidades compartan un mismo cuerpo y una misma mente, conlleva a problemas de salud y mentales a largo plazo. Una persona puede perder su identidad o el control de su cuerpo si es plenamente dominada por las tulpas. Los expertos no descartan que las tulpas sean un medio poco convencional que la mente usa para poder desligarse de un sentimiento tormentoso como la culpa, la ira, el temor o la sensación de ansiedad y la timidez. Los dueños y poseedores de tulpas señalan que el poseerlas les ha ayudado de forma positiva en cuanto a asuntos y situaciones sociales y sugieren a las tulpas como un método alternativo a la medicina psicológica convencional. Pero los expertos señalan que esto en realidad, más que contraproducente, es peligroso. Mientras que algunos buscan o desean crear tulpas, ya sea para mitigar su sentimiento de soledad o para satisfacer oscuros y profundos deseos, otros en realidad buscan acabar con las tulpas que les estorban o que se salieron de control y terminan afectando negativamente a la persona, tanto a nivel mental como físico y social. Alguien que comparte su mente y cerebro con una tulpa, corre el riesgo de que su personalidad se vea consumida, degenerada o incluso dominada por la personalidad de la tulpa, haciendo perder absoluto control del cuerpo y la mente. Estos casos de sumo peligro se presentan cuando una tulpa es naturalmente malvada. Incluso hay casos en donde una persona se sumerge en un mundo habitado meramente por tulpas mediante rituales de meditación profunda y espiritual. Ha habido casos en que la persona se desliga tanto de su vida física y material que termina por vivir en el mundo de las tulpas. Al mismo tiempo, su cuerpo en el mundo real enferma y perece debido a carencias nutritivas y de higiene. Ya sea desde una perspectiva científica o metafísica, las tulpas son un fenómeno espiritual y psicológico muy peligroso. Son seres que habitan en los rincones más recónditos de la mente humana y que si son maliciosos o malvados, estarán esperando el más mínimo descuido de su dueño para apoderarse del cuerpo de una vez por todas. Y todo esto revela que las voces dentro de nuestras mentes no son producto de la imaginación. Son seres llamados tulpas que son creados por las personas mismas y que son peligrosas si no son plenamente dominadas y controladas. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.